resulta difícil analizar la política mexicana sin que, en algún punto, surja el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Con 77 años, su imagen sigue envuelta en polémica y provoca reacciones encontradas entre los ciudadanos. Aunque su mandato presidencial tuvo lugar entre 1988 y 1994, sus decisiones siguen teniendo repercusiones palpables en la realidad actual del país. Nacido el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, Salinas lideró un periodo marcado por reformas económicas ambiciosas, pero también por escándalos que dejaron cicatrices profundas en la memoria nacional. Uno de los episodios más recordados es, sin duda, el desvío multimillonario de fondos públicos, considerado uno de los más graves registrados en la historia del país. A lo largo de los años, su figura ha estado envuelta en sospechas, silencios prolongados y teorías que apuntan a tramas ocultas dentro del poder. Hoy, su nombre resurge con fuerza debido a nuevas revelaciones que invitan a replantear muchas certezas del pasado. Estamos ante la oportunidad de indagar más allá de la superficie, de comprender qué intereses se escondían tras ciertas decisiones políticas y de enfrentar verdades que podrían alterar por completo la narrativa oficial del México moderno. No se trata solo de ver a Salinas como un impulsor de reformas, también es fundamental reconocer que dejó tras de sí una nación plagada de incógnitas. ¿Qué ocurrió con aquellos recursos públicos desaparecidos? ¿Cuál fue su influencia en la construcción de las estructuras de poder que lo sucedieron? Si estás dispuesto a descubrir lo que muchos prefieren callar, acompáñanos en esta investigación reveladora. Y antes de seguir, asegúrate de dar like, suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que viene a continuación podría cambiar para siempre tu manera de ver la historia reciente de México. Desde muy joven, Carlos Salinas de Gortari estuvo inmerso en el ambiente político de México, una herencia directa de su padre, Raúl Salinas Lozano. Figura respetada que se desempeñó como senador y secretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Adolfo López Mateos. El contacto con las estructuras del poder despertó en Salinas, desde temprano, la ambición de seguir una carrera en la vida pública. En 1969, se graduó en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Poco después, decidió continuar su formación en el extranjero. Ingresó a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Administración Pública en 1973 y, más adelante, un doctorado en Política Económica y Gobierno en 1978. Gracias a este perfil internacional, se consolidó como uno de los representantes más prominentes de la nueva élite tecnocrática, jóvenes altamente calificados, con visión global y propuestas reformistas. A su regreso a México, en los años 70, comenzó a abrirse camino en el servicio público, ocupando cargos técnicos en la Secretaría de Hacienda. Su capacidad lo llevó a ganarse la confianza de los altos mandos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que por entonces dominaba la política nacional. En 1982, el presidente electo Miguel de la Madrid, su mentor, lo nombró titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, una posición estratégica en medio de una profunda crisis económica. Desde ese ministerio, Salinas promovió políticas de austeridad y recorte de gastos para enfrentar la situación financiera. Mientras muchos políticos perdían credibilidad, él se posicionaba como un administrador eficaz y rostro de la renovación. En 1987, fue designado candidato presidencial mediante el tradicional dedazo, la práctica por la cual el presidente saliente elegía a su sucesor. Con 39 años, Salinas representaba juventud, modernidad y una aparente ruptura con las viejas prácticas políticas. No obstante, las elecciones de 1988 se convirtieron en uno de los episodios más polémicos de la historia política mexicana. El PRI enfrentó una oposición fuerte liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, antiguo miembro del mismo partido e hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien encabezaba el recién creado Frente Democrático Nacional. Su candidatura surgió como una respuesta directa al proyecto neoliberal que Salinas representaba. Durante la noche electoral, Cárdenas llevaba la delantera en los conteos, hasta que, alrededor de las 19:30, se registró una misteriosa interrupción en el sistema de cómputo. Un evento que pasó a la historia como la caída del sistema. Al reanudarse el conteo, Salinas aparecía como ganador.
con el 50.36% de los votos frente al 31.12% de Cárdenas, la Comisión Federal Electoral oficializó su triunfo. Poco después, el Congreso, de mayoría priista, ordenó la destrucción de las boletas, impidiendo cualquier verificación independiente. La reacción ciudadana fue inmediata. Protestas masivas estallaron, Cárdenas rechazó los resultados y se levantaron duras críticas sobre la legitimidad del proceso, tanto dentro como fuera del país. Observadores internacionales y medios globales manifestaron gran preocupación. El escritor mexicano Octavio Paz resumió el sentir popular al afirmar que ese gobierno nacía ya herido por una profunda crisis de legitimidad. A pesar de los esfuerzos de Salinas por consolidarse como un presidente reformista y modernizador, nunca logró liberarse de la sombra que envolvió su llegada al poder. El episodio de 1988 se mantiene como una herida abierta en la memoria política del país, un símbolo de desconfianza que sigue resonando en los debates actuales sobre la democracia mexicana. Durante los últimos años de la década de 1980 y los primeros de la siguiente, México vivió una de sus etapas más intensas de transformación sociopolítica y económica bajo el mando de Carlos Salinas de Gortari. Su presidencia, 1988-1994, impulsó un proceso de modernización basado en reformas estructurales de corte neoliberal, combinadas con programas sociales estratégicos que, en su momento, le otorgaron cierto respaldo popular. Sin embargo, la sombra de la polémica elección de 1988 jamás se disipó por completo, generando una desconfianza persistente entre amplios sectores de la sociedad. Aunque el inicio de su mandato estuvo marcado por señales de crecimiento económico y acuerdos clave como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sexenio de Salinas también fue escenario de acontecimientos que sacudieron la estabilidad política del país. En octubre de 1989, la muerte trágica y misteriosa de Manuel de Jesús Cloutier, conocido como Maquio, ex candidato presidencial del PAN y férreo crítico de Salinas, generó sospechas que persisten hasta el día de hoy. Oficialmente, fue un accidente automovilístico, pero muchos continúan cuestionando esta versión. Años más tarde, México se vio envuelto en una ola de violencia política. En marzo de 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato presidencial del PRI y considerado heredero político de Salinas, conmocionó al país. Aunque Mario Aburto Martínez fue arrestado como autor material, la versión oficial fue ampliamente cuestionada. Colosio hablaba de un nuevo rumbo para el país, lo que avivó teorías de conspiración dentro del propio sistema. 6 meses después, otro crimen sacudió al PRI. Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido y cuñado de Salinas, fue asesinado. Las investigaciones apuntaron a Raúl Salinas, hermano del presidente, como presunto autor intelectual, intensificando los rumores sobre luchas de poder en las altas esferas. Mientras todo esto ocurría, el gobierno sostenía una apariencia de estabilidad económica. La oleada de privatizaciones, la apertura al comercio y la llegada de inversiones extranjeras ocultaban desequilibrios serios, un peso artificialmente fuerte, déficit en cuenta corriente y prácticas bancarias riesgosas. La crisis era inminente. Al asumir Ernesto Zedillo en diciembre de 1994, México se hundió en una crisis financiera conocida como el efecto tequila. La devaluación provocó cierres masivos de empresas, desempleo y aumento de la pobreza. Zedillo responsabilizó directamente a su antecesor, acusándolo de encubrir la verdadera situación económica. La imagen de Salinas se deterioró rápidamente. En 1995 abandonó México y se trasladó primero a Estados Unidos y luego a Dublín, Irlanda, una ciudad elegida por su discreción, lujo y la ausencia de tratado de extradición con México. Desde entonces, ha llevado una vida reservada, con escasas visitas al país, las cuales, curiosamente, comenzaron a asociarse con la ocurrencia de sismos, alimentando el curioso mito de los temblores. Hoy, a sus 77 años, circulan rumores sobre su estado de salud, aunque su familia no ha confirmado nada oficialmente. Lejos ya de la política activa, Carlos Salinas sigue siendo una figura clave en la historia contemporánea de México. Para algunos, fue un reformador moderno, para otros, el símbolo de un régimen autoritario, corrupto y desigual. Sea cual sea la interpretación, su legado sigue dividiendo opiniones y marcando el pulso de la política nacional. En 2021,
Al alcanzar los 73 años, Carlos Salinas de Gortari tomó una decisión que marcó un nuevo distanciamiento con su país natal. Gestionó y consiguió la ciudadanía española. Esta medida, casi inadvertida en Europa, generó en México una ola de reacciones. Para muchos, significó el cierre simbólico de su vínculo con la nación que presidió entre 1988 y 1994. Con este nuevo pasaporte, se le abrieron las puertas legales de la Unión Europea y se fortaleció su blindaje jurídico. Desde entonces, su existencia transcurre con bajo perfil, repartiéndose entre residencias discretas en el Reino Unido y España. A diferencia de otros exmandatarios que buscan visibilidad en espacios académicos o políticos, Salinas ha elegido mantenerse alejado de la vida pública. Aún así, su nombre continúa resonando con fuerza en la memoria colectiva de los mexicanos, asociado tanto a reformas neoliberales como a escándalos persistentes. En otro rincón de la capital mexicana, a primeras horas de la mañana, el periodista de investigación Álvaro Martínez, de 45 años, se sumergía entre archivos polvorientos y notas dispersas. Entre ellos, una imagen antigua de un joven Salinas sonriendo le recordaba los contrastes entre apariencia y realidad. Su trabajo, desarrollado durante meses, había destapado conexiones preocupantes que incluían a su hermano, Raúl Salinas, y una red de intereses oscuros. Un caso que llamó su atención remontaba a 1951, la muerte en circunstancias dudosas de Manuela, empleada doméstica. Algunos documentos secretos apuntaban a la posible participación de un joven Carlos en un episodio violento, versión que jamás trascendió oficialmente. La aparición de un mensaje anónimo en su celular, con una advertencia clara, "Cuidado con lo que estás hurgando", confirmó que su investigación tocaba fibras sensibles. El caso de enriquecimiento ilícito por el cual Raúl fue condenado en 1995 parecía solo una parte mínima de un entramado mayor, donde también flotaba la sombra del asesinato de Francisco Ruiz Massieu. Fragmentos de conspiraciones, rumores fantásticos y documentos reservados se entrelazaban. Incluso el mito del chupacabras aparecía citado como posible distracción pública ante crisis políticas graves. En la sala de Álvaro, una pared estaba cubierta de fotografías, recortes y esquemas, una telaraña visual del poder y sus secretos. Una llamada más, en voz baja, le alertó sobre la relevancia de los sucesos de 1951, insinuando que podían reescribir lo que se creía saber sobre la historia moderna del país. Mientras tanto, al otro extremo de la ciudad y ya entrada la noche, Elena Rodríguez, periodista especializada en el mundo del espectáculo, atendía una llamada inesperada. Una fuente de confianza, muy cercana a figuras influyentes, le prometía revelar detalles comprometedores sobre la vida privada de Salinas. Aunque su matrimonio con Cecilia Oxelli era bien conocido, y su posterior relación con Ana Paula Gerard también, la fuente hablaba de algo más delicado. Lo que realmente capturó la atención de Elena fue el insistente rumor de un supuesto vínculo romántico entre el expresidente y la actriz Adela Noriega. Según la información recibida, incluso el cantante Luis Miguel habría sido presionado para alejarse de la actriz, involucrando así a figuras del espectáculo en un juego de poder. Aunque siempre negado por canales oficiales, resurgía la versión de un hijo no reconocido fruto de esa relación. Tomando notas velozmente, Elena comenzaba a reconstruir la cronología: encuentros furtivos, pactos de silencio, manipulaciones fríamente calculadas. La intimidad del expresidente se mostraba como un tablero estratégico, donde cada paso había sido medido con precisión. Antes de finalizar la llamada, su interlocutor lanzó una última advertencia: lo que vas a descubrir puede cambiarlo todo. Elena, con el primer rayo del alba colándose por la ventana, comprendía que lo que estaba por publicar tenía el poder de reconfigurar la percepción pública de una de las figuras más polémicas de la política mexicana. Tanto para ella como para Álvaro, una historia nueva apenas comenzaba. Durante mucho tiempo, una firma legal altamente reconocida y especializada en crímenes financieros trabajó con absoluto sigilo para seguir la pista de una fortuna que, misteriosamente, desaparecía cada vez que atravesaba los límites de la legalidad internacional. En medio de esa intrincada trama, se encontraba Roberto Guzmán, un abogado veterano que se dedicaba a diseccionar minuciosamente transacciones bancarias conectadas tanto con instituciones mexicanas como con cuentas suizas. El eje de la pesquisa era Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
su involucramiento en actividades sospechosas comenzaba a tambalear las bases del poder político nacional. Las sumas encontradas en bancos helvéticos no eran producto de conjeturas. Se trataba del centro de una intrincada red financiera diseñada para permanecer en la sombra. Un giro inesperado sacudió a la opinión pública en 2007. Carlos Salinas hizo pública la transferencia de $74 millones al gobierno mexicano. Algunos lo vieron como una muestra de responsabilidad, otros, como un intento calculado para desviar la atención de los señalamientos cada vez más graves. Guzmán, siempre metódico, detectaba incongruencias alarmantes entre los ingresos reportados de Salinas y su estilo de vida ostentoso. La pregunta clave no dejaba de surgir: ¿de qué fuente provenía semejante caudal de dinero? Pronto, llegaron a Guzmán documentos secretos que arrojaban luz sobre un universo financiero oculto, empresas ficticias, operaciones encubiertas en paraísos fiscales y movimientos bancarios invisibles al ojo común. Un antiguo integrante del Ministerio de Hacienda, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló las técnicas empleadas para esconder grandes sumas. Las cuentas suizas no eran más que la puerta de entrada a una estructura aún más vasta. Cada nueva revelación abría un camino hacia secretos meticulosamente resguardados. Mientras tanto, Carlos Salinas se defendía públicamente alegando ser víctima de una persecución con tintes políticos. Sin embargo, los datos financieros relataban una versión muy diferente. Eran exactos, contundentes y difíciles de refutar. La devolución millonaria apenas rozaba la superficie de un entramado profundo y oscuro. Detrás de esa fachada, persistían verdades aún ocultas. Aquel mismo día, un nuevo archivo confidencial aterrizó en el despacho de Guzmán. El contenido prometía información decisiva sobre el origen del poder económico de la familia Salinas. Para el abogado, este caso iba mucho más allá de una simple trama de corrupción. Tenía el potencial de transformar la comprensión de una etapa clave en la historia reciente de México. A medida que transcurrían las horas, aumentaba también la tensión ante la posible revelación de lo encubierto. Al mismo tiempo, en la UNAM, la investigadora María Fernández ultimaba los detalles de una conferencia sobre las reformas económicas impulsadas durante la década de 1990. Revisaba discursos, imágenes y estadísticas que reflejaban el modelo neoliberal defendido por el expresidente Salinas de Gortari. Su mandato estuvo marcado por privatizaciones aceleradas que incluyeron desde la banca hasta los medios de comunicación, generando intensos debates sociales. Estas reformas, aún hoy, generan posiciones enfrentadas. Mientras algunos las exaltan como base del crecimiento económico, otros las denuncian como mecanismos que favorecieron a grupos privilegiados. María conocía bien los efectos reales. Tras la retórica del progreso se ocultaban políticas que concentraron la riqueza y rompieron el equilibrio social del país. Multitud de empresas públicas pasaron a manos privadas, beneficiando a círculos con acceso directo al poder. Las cifras no mentían. Numerosos bienes del Estado fueron traspasados a una élite reducida, profundizando la desigualdad estructural. Con el paso de los años, el nombre de Carlos Salinas sigue siendo sinónimo de controversia. Representa, para unos, una visión reformista del país, para otros, la cara más cruda de la utilización del poder político con fines personales. Su legado, aún hoy, alimenta discusiones apasionadas sobre el rumbo que tomó México en una etapa decisiva de su historia contemporánea. Aunque han pasado los años, las cicatrices que marcan al México contemporáneo siguen sin sanar del todo, revelando heridas que el tiempo no ha logrado cerrar. El nombre de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de la Nación, continúa generando polémica y es objeto constante de debate. Las polémicas que lo rodearon y las decisiones que tomó durante su gobierno lo colocan, aún hoy, bajo la lupa de la opinión pública. Cada vez que se analiza ese periodo histórico, entre 1988 y 1994, resurge la misma interrogante: ¿qué secretos quedaron ocultos tras las paredes del poder? ¿Qué hechos aún permanecen silenciados por conveniencia o temor? Queridos amigos, con esto llegamos al cierre de nuestro video. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las novedades. Nos vemos en la próxima entrega.